queridos hermanos y queridas hermanas, en un breve tiempo quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios, del cual vamos a extraer 3 bendiciones que siempre la Biblia, la palabra de Dios, tiene para cada uno de nosotros. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación primero, luego para exhortación y tercero para consolación. Este pasaje está inserto en medio del tema del hablar en lenguas, pero lo voy a sacar de allí, no es sacarlo de contexto, sino analizarlo un poquitito para que tengamos alguna enseñanza para nuestras vidas. Bien, en primer lugar la Biblia dice que siempre la palabra, valga la redundancia, la Biblia, la palabra de Dios, llega a nuestra vida con un propósito. Jamás va a pasar desapercibida, ni por Dios que la envía, como dice Isaías 55, su palabra no vuelve a él vacía, ni tampoco para nosotros, va a ser la obra que él quiere que haga. Y en este versículo encontramos que hay 3 cosas que sí o sí la palabra de Dios siempre hace en nuestras vidas, produce algo, un cambio. Primeramente dice, nos edifica, y esto tiene que ver con la mente, fortalece el conocimiento, la mente. Luego dice que nos habla la palabra de Dios para exhortación, anima y fortalece el alma. Y en tercer lugar, la Biblia dice aquí que nos habla para consolación, y la consolación fortalece el espíritu. Muy bien, vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué es lo que hace primeramente la Biblia, la palabra de Dios? Cada vez que Dios nos habla es para enseñarnos, es para edificarnos, y la edificación tiene que ver con el crecimiento, con aquello que vamos adquiriendo día a día, momento a momento, y durante etapas de nuestra vida nos vamos acercando más y más al conocimiento de Dios. No es que ya tengamos todo el conocimiento de Dios, bueno, lo sabemos porque no lo tenemos, y lo sabemos porque la Biblia también lo dice. La palabra de Dios dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. En Oseas, como sea el capítulo 6, versículo 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Hay un crecimiento. Sale el sol, comienza a levantarse sobre la faz de la tierra, y en un momento está en su cenit, está arriba. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4 que todos nosotros somos edificados por medio de la palabra de Dios hasta que todos alcancemos la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que hay un conocimiento progresivo. Cada vez que la Biblia habla nos trae materiales. Dios habla y nos da materiales para que podamos crecer, para que seamos mejores que ayer, inferiores a lo que vamos a hacer mañana. La palabra de Dios edifica, y no por casualidad, en este pasaje, el cual no puedo leer por el tiempo, 7 veces aparece el término edificación. Hágase todo para edificación. Léalo usted todo el capítulo 14 y va a encontrar que la palabra de Dios, siempre que es predicada, enseñada, leída, meditada, siempre nos va a traer a nuestra mente la edificación, que va a fortalecer entonces el entendimiento, la mente. Nos va a proveer más conocimiento para que seamos más semejantes a Cristo. El propósito de Dios fue, al darnos a Cristo como nuestro Salvador y venir a habitar por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo tenemos en Romanos capítulo 8, versículos 30, 31 y 32. Ahí habla de que seremos semejantes a Él. Es más, la palabra dice que cuando le veamos, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, seremos semejantes a Él. Tenemos esta esperanza y nos purificamos, así como Él es puro. Ahora, la segunda verdad que nos dice este versículo, la segunda acción de la palabra de Dios, poderosa y vivificante, es que nos habla Dios siempre para exhortación. ¿Qué es exhortar? No es golpear, no es amenazar, no es reprender, no es dar duro con la palabra. No, ahí la palabra tiene que ver con el ánimo. Por eso dijimos que la exhortación fortalece el alma. La palabra alma viene de la palabra ánimo. Es lo mismo en la Escritura. Es volver a recobrar la vida. Es levantarse, es caminar. Si uno está sentado es ponerse de pie. Si está acostado es salir de la cama. Si en su mente está deprimido es dejar la depresión. Es mirar a Dios y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Es mirar su palabra.
Por eso cuando habla Dios, lo hace para animarnos, para llevarnos a un lugar más alto, para sacarnos del lugar donde estamos a veces escondidos y llevarnos a la luz de su presencia. David pudo decir en el Salmo 42, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y me ha hecho sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y me dio un cántico nuevo, puso en mi boca un cántico nuevo, lo verán todos y alabarán y adorarán a Dios por esto. Cuando Moisés estaba por morir, 3 veces le dice Dios a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, quien te sirve, y anímale, fortalécelo, animalo, dale entusiasmo Moisés a Josué, es joven, va a tener que poner al pueblo donde tú no vas a llegar, a la tierra de Canaán. Deuteronomio 1, versículo 38. Pero pasan 2 capítulos, el capítulo 3, versículo 28, dice, otra vez se apareció Jehová a Moisés, diciéndole, toma a Josué, hijo de Nun, quien te sirve, y anímalo y fortalécelo. Otra vez. ¿Por qué 2 veces? Necesitaba ánimo Josué. Por eso la palabra de Dios habla para animarnos, para exhortarnos y para llevarnos más arriba en la fortaleza y el conocimiento de nuestro Dios. Capítulo 31 de Deuteronomio, versículos 7 a 9. Le dice Dios a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, en él hay espíritu, hay ánimo, pero anímalo más todavía. No terminó todavía el ánimo para Josué. Y Moisés lo pone delante de toda la congregación, impone las manos sobre él y lo anima delante de todo el pueblo. Y cuando ya muere Moisés y empieza el libro de Josué, dice, aconteció que habiendo muerto Moisés, siervo de Dios, apareció Dios a Josué, ahora directamente diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. ¿Cuánto implica la palabra levántate? Estaba un poco decaído Josué, su líder, aquel a quien él emulaba, había muerto, se había ido con el Señor. Nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de su sepultura. Pero Moisés tuvo que alentarlo a Josué y si lo alcanzó, Dios lo hizo a través de su misma presencia. Y conocemos muy bien ese pasaje hermoso de Josué capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9 y 10 inclusive. Ahora, ese es el ánimo que nos da la palabra. Primero, habla para edificación, fortalece la mente. Segundo, necesitamos ánimo. Te tienen que animar a vos y me tienen que animar a mí. Tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que animarnos porque Dios es presente, es real, es fiel, es eterno y habla en nuestras vidas siempre con poder. Pero terminando este versículo, que se pueden hacer muchos mensajes, obviamente, los que me conocen sabrán que siempre digo esto, yo nunca alcanza el tiempo, pero en tercer lugar la palabra de Dios dice aquí que aparece en nuestras vidas, llega cuando la leemos, la estudiamos o la escuchamos a través de una prédica para consolación. ¿Sabe usted que en el original la palabra exhortación y consolación son iguales? Es la misma que cuando Jesús dice, les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí la palabra consolador, muchos de nosotros lo sabemos, es la palabra parácletos, para al lado, cletos, animar, estar al lado. Y la palabra exhortar y la palabra consolar tienen la misma raíz, paraclesis, o sea, para al lado, clesis, un llamamiento al ánimo, a la consolación. Pero quiero resaltar algo. En el único lugar en la palabra de Dios que aparece esta palabra acá, consolación, en una manera diferente, es para mutos. Cambió. Para lo mismo, pero ya no aparece ni cleto ni clesis. Ya no es estar al lado, si bien lo implica, ya no es hablar, llamar, sino es hablar dulcemente al oído. Ahora, ¿por qué el cambio? La única vez que en el Nuevo Testamento aparece en el griego esta palabra, usted va a buscar en todo el griego del Nuevo Testamento y no está, pero acá está. Porque Pablo está hablando de una consolación especial, la consolación que viene al espíritu del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Por angustias, por pérdida de trabajo, por lágrimas, a veces por depresión, muchos creyentes caen en depresión, a veces el futuro se lo ve negro, como ahora que estamos en esta tremenda pandemia, la muerte de un ser querido, del esposo, de la esposa, del padre, de un hijo. Hay angustias en la vida que no las podemos a veces expresar de tal manera que otros nos puedan entender. Pero la palabra para mutos, para al lado, mutias, hablar dulcemente y cercamente
al oído. Eso es lo que hace Dios para fortalecer nuestro espíritu. Y en este momento vos y yo y todos necesitamos ser consolados por Dios. Pablo decía en 2 Corintios, capítulo 2, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también podamos nosotros consolar a otros con la consolación con que nosotros también fuimos consolados por Dios. Y ahí Pablo sigue hablando, yo no tengo tiempo ahora, tengo que ser breve en este mensaje, pero habla de las aflicciones, de las persecuciones, y que estuvieron a punto de perder la vida, tuvieron temor de perder la vida. Pero Dios, que consuela a los humildes, dice Pablo, nos consoló con la llegada de Tito. Mire usted, Tito, un discípulo de Pablo, viene ahora, trae noticias de Corinto. Pablo estaba en Éfeso, y Tito, con las noticias de Corinto, alegró, exhortó, animó y consoló el corazón de Pablo, de Timoteo y de Silas, que estaban allí. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué hace la palabra de Dios? Léala, escúchela, medítela, no se canse de escucharla. Recibimos muchos mensajes a diarios, más en este tiempo. Pero no nos olvidemos que tenemos un Dios que edifica. Siempre Dios nos va a dar palabra de edificación. Un Dios que exhorta. Siempre Dios nos va a dar palabra de ánimo. Y un Dios que consuela. Siempre Dios nos va a hablar dulcemente cerca de nuestro oído para que seamos consolados por Él. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Bendiga su palabra y podamos seguir adelante. ¿Qué pasará con la cuarentena? ¿Qué pasará con el coronavirus? No lo sé, nadie lo sabe, pero Dios está a nuestro lado, enseñándonos, animándonos y consolándonos. Que Él bendiga su palabra. Amén.